Es cierto, en el pasado no he sido del todo amable con el Dacia Spring, pero Dacia ha renovado el coche y me han dicho, hey, pruébalo y dinos qué opinas. Así que sí, estoy en un Dacia Spring y debo aceptar que me voy a tener que comer alguna de mis palabras. Soy Eduardo Arcos y en este canal hablo de cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo. Si te gusta saber todas las novedades relacionadas con coches eléctricos, incluyendo pruebas de coches eléctricos como este caso, suscríbete. Y sí, la verdad es que han hecho muchos cambios que hacen que el coche sea más interesante, que tenga más sentido y además han conseguido todas estas renovaciones, sobre todo cambios en el interior que vienen muy bien, han conseguido todo esto sin aumentar el precio del coche. De hecho, el gran atractivo del Dacia Spring es su precio. Es el coche eléctrico más económico que te puedes comprar en la actualidad. 17.000 euros antes de ayudas. Es decir, si aplicas todas las ayudas que están disponibles en la actualidad, te podrías ahorrar hasta 10.000 euros. Significa que puedes comprarte este coche por unos 7.000 euros. Lo sé, no siempre puedes conseguir esos 10.000 euros, pero digamos que entre una cosa y otra, entre el plan MOVES y las deducciones del IRPF, pues te sacas unos 6.000 euros. Estás comprándote un coche 100% eléctrico a 11.000 euros, que no está nada mal. Pero más allá del precio, tenemos que hablar del coche como coche, porque por mucho que el coche sea barato, si el coche no es del todo interesante o no es del todo bueno, pues da un poco igual. Y hay muchas cosas que han cambiado y han mejorado y un poco me cierran la boca con las críticas que he tenido con este coche, empezando por su diseño exterior. El Spring, aunque ha cambiado de diseño, sigue teniendo exactamente las mismas medidas que su predecesor, que el diseño anterior. Apenas 3,7 metros de largo. Es un coche pequeñito, unos 60 metros de ancho y unos 52 metros de alto. ¿Podríamos clasificarlo dentro de un SUV? Supongo que sí, pero es un coche muy compacto que está 100% diseñado para ciudad. Ya vamos a hablar más de eso. Pero lo que han logrado conseguir con el rediseño del Spring es que ya no es un coche feo. De hecho, ahora es un coche que es agradable a la vista, a diferencia del diseño anterior, que honestamente era un coche muy feo. Ahora tiene un aspecto mucho más juvenil, tal vez, un aspecto más alineado con lo que tal vez las personas que están dispuestas a comprar este coche esperarían de un coche. Además, viene con nuevos colores. Esos nuevos colores están muy bien y tiene este diseño como impreso en la parrilla frontal y en la parrilla trasera, que supongo que en algún momento podrías cambiarlo y poner tu propio diseño. No sé, creo que es algo que tal vez Dacia ofrece o va a ofrecer, un poco para darle más de tu personalidad al coche. Y aunque los cambios en el exterior son interesantes, los cambios más llamativos, más interesantes y que le dan mucho más valor a este coche están en el interior. Diría que el interior del Dacia Spring parece un coche no solamente de la actualidad, ojito, sino que esto es muy sorprendente. Hay cosas que tiene este coche que otros eléctricos mucho más caros no tienen, y eso es muy fuerte. Ok, no esperes maravillas, estamos hablando de un coche de 17.000 euros antes de ayudas. El interior de lejos no es de un coche de lujo, esto es un interior utilitario, pero siendo un interior utilitario donde predomina el plástico, los paneles están bien ajustados, digamos que un poco es lo que te esperas de un coche de este precio cuando tocas los materiales, pero dos pantallas, una pantalla multitáctil en el centro del salpicadero que es años luz mejores que la pantalla que tenía antes el Dacia Spring, que honestamente era muy fea. De hecho, la pantalla que tiene el Dacia Spring ahora es, si no me equivoco, exactamente la misma pantalla del Renault 4 y el Renault 5. Yo me imagino que como ahora están produciendo a gran escala el Renault 4 y el Renault 5, pueden utilizar esos componentes para el Dacia Spring sin que eso aumente el precio o el costo de fabricación del coche. Y, ojo, tenemos Android Auto y CarPlay inalámbrico en este coche de 17.000 euros que, oye, no está nada mal. Y digo que hay cosas que tiene este coche que algunos otros más caros no tienen, porque pues, sí, son dos pantallas. Yo sé que inmediatamente la cabeza de todos ustedes va a Tesla, donde solamente hay una pantalla. Es verdad, Tesla solamente tiene una pantalla. Digamos que la pantalla central del Tesla es mucho más grande y mucho más útil de lo que tiene este Dacia Spring, pero tenemos dos pantallas. Y no solamente que tenemos dos pantallas, y esto también me llama mucho la atención, la información que yo tengo en la pantalla de instrumentación es útil. No solamente es útil, está bien diseñado, y no solamente está bien diseñado, sino que la información que me está mostrando en la pantalla de instrumentación y la forma en la cual puedo configurarla, porque se puede configurar bastante, me sirve mucho. No puedo decir eso de muchos otros fabricantes con coches mucho más caros, coches incluso de lujo que valen 4 veces lo que vale el Dacia Spring, en donde las pantallas y la información que me muestra en la pantalla de instrumentación, la que está detrás del volante, es un tanto inútil, o no me muestra la información que realmente quiero, o me muestra
demasiada información al punto que se vuelve inútil porque es tanta información que no sabes dónde mirar. Este Dacia, el Dacia Spring, lo que me muestra siempre es útil. Esto es muy loco. Hay un trabajo de diseño de interfaz bastante bueno. No puedo creer lo que voy a decir. Tan bueno que creo que hay cosas que el Renault 4 y el Renault 5 deberían aprender del Dacia Spring a la hora de mostrar información en el panel de instrumentos, en la pantalla que está detrás del volante. Fuerte, muy fuerte. Y la palabra que debe de predominar cuando hablo del interior del Dacia Spring en cuanto a todo, diseño, materiales, dónde está ubicado todo en este coche en el interior, es austero. Pero es lo que te esperas de este coche. Nadie en ningún momento te está diciendo que vas a obtener un coche con un interior de lujo. Y por el precio que tiene y por el diseño del interior se ha intentado aprovechar lo más posible lo que se puede hacer, y lo que no se puede hacer pues simplemente no está, y no es un tema de medio te lo voy a poner pero no funciona del todo como te lo esperas. No. Lo que no está, no está, y lo que está, no está mal. De hecho, hay cosas que me parecen curiosamente bien diseñadas, como por ejemplo el lugar en donde está la palanca de marchas, y el diseño en sí mismo de la palanca de marchas es incluso satisfactorio utilizar la palanca de marchas. El volante ya no tiene botones falsos como tenía la versión anterior del Dacia Spring. Ahora tiene un volante muy útil. Al tacto se siente el plástico. Es un volante que se ha hecho con el menor costo posible, pero es un volante con botones que ahora tienen todos utilidad y todos tienen sentido. Todos te permiten controlar cosas como la información que te aparece en la pantalla de instrumentación, o cosas como el control de crucero o el limitador de velocidad. Tiene un limitador de velocidad. Algunas otras cosas se mantienen de la versión anterior del Dacia Spring. Por ejemplo, el lugar donde están los elevalunas no es en las puertas, sino que es en la consola central. La consola central sigue teniendo algunos elementos que recuerdan al diseño anterior del Dacia Spring. Algunos están renovados. Por ejemplo, ahora tenemos 2 puertos USB y tenemos las perillas para controlar la climatización, pero la realidad es que como tal consola central no hay. Es parte del austerismo de este coche. No te esperes una consola central como tal. Sí que tiene 2 huecos de almacenamiento, e incluso puedes comprar accesorios para poner en esos huecos de almacenamiento y adaptarlo a tus necesidades, pero eso es algo que tienes que comprar aparte. Los asientos, bueno, son asientos. No te esperes los asientos más cómodos del mundo. Tampoco son incómodos. Son asientos como mulliditos. Son de tela, sí, pero a medias. Son de tela y cuero vegano. No todas las marcas te ofrecen eso. Luego hay una bandeja para poner documentos. Tiene una guantera, que es una guantera muy pequeña. Las puertas, cuando las abres y las cierras, pues suenan como puertas de un coche de 17.000 euros antes de ayudas. Y el interior pues da para lo que da en cuanto a espacio. No te esperes un coche muy espacioso porque estamos hablando de un coche bastante pequeño. La segunda fila de asientos, bueno, la segunda fila de asientos da para lo que da. No te esperes una segunda fila de asientos súper amplia. Estamos hablando de un coche que mide 3,70 metros. Y tampoco te esperes un maletero amplio porque no lo tiene. Es un coche que tiene un maletero de 308 litros y 1000 litros si abates los asientos traseros. Curioso, porque ahí un poco se revela la forma del coche, en que es un sub. Sí, es un sub. Técnicamente es un sub. Ahora, comentaba que esto es un coche 100% diseñado para ciudad, y créanme, es un coche 100% diseñado para ciudad por muchos motivos, pero el principal es su autonomía. Este coche, independientemente de la versión que compres, porque hay como varias versiones con diferentes precios, diferentes potencias, pero todos tienen la misma batería. Una batería de una capacidad de 25 kWh netos. Eso da para lo que da. Por ejemplo, ahora mismo este coche tiene un 73% de batería y la autonomía que me tira es de 135 kilómetros. No es un coche hecho para viajar, es un coche hecho 100% para ciudad. Y es un coche que tiene mucho sentido para ciudad si tienes un parking donde le puedes conectar un cargador. De acuerdo a Dacia, el 75% de los propietarios de un Spring cargan este coche en casa. Y en promedio, los propietarios del Dacia Spring recorren 37 kilómetros al día a una velocidad promedio de 35 kilómetros hora. Es decir, Dacia conoce muy bien a su cliente prototipo. Saben que en general quien se compra este coche lo hace para utilizarlo dentro de ciudad, y saben perfectamente que la gran mayoría de estas personas pueden cargar en casa. Entonces, si te vas a comprar un coche para utilizarlo solamente dentro de ciudad y puedes cargar el coche en tu casa, el precio de utilización del Dacia Spring es bajísimo, porque si haces carga desatendida una vez por semana, la carga lenta, que es un precio muy bajo por kilovatio hora, y no sales de ciudad, que estaríamos hablando de costos de operación mensuales de, no te miento, 5, 10 euros, no mucho más, porque si solamente cargas en casa y consigues, digamos, la tarifa de Octopus Intelligent Go, que son 0,068 euros el kilovatio hora, y cargas 3-4 veces al mes una batería de 25 kilovatios hora,
es que los costos operativos son mínimos, y ahí es cuando este coche tiene mucho sentido. Pero es que además, por tamaño, por prestaciones, por espacio, por autonomía real del coche, por potencia, incluso por tamaño de las llantas y por todo lo que tiene que ver con el diseño del coche, esto es un coche que está diseñado única y exclusivamente para ser utilizado dentro de ciudad. Es un coche urbano al 100%. No nos engañemos y por favor no hagas caso a nadie que te diga, oye, con este coche puedes viajar. No es cierto y no lo recomiendo. Me explico. Sí, le puedes cargar un puerto CCS y cargarlo rápido, pero la potencia de carga rápida del Dacia Spring son 34 kilovatios y de hecho la carga del 20 al 80% son 45 minutos, así que no es un coche que está diseñado para ser utilizado para viajar, porque con 25 kilovatios hora este coche pequeño, que es bastante liviano, no vas a poder viajar más de 120 kilómetros, 100 kilómetros, digamos, seamos realistas, 120 kilómetros en una autopista a 120 kilómetros por hora. Pero es que además en cada parada, si del 20 al 80% son 45 minutos, si llenas la batería al 100 vas a tener que esperar una hora. No solamente eso, sino que yo he puesto este coche a 120 kilómetros por hora porque tenía que entender cómo se conduce este coche a 120 kilómetros por hora. Como es un coche muy austero, no está insonorizado, así que se escucha todo el viento cuando vas a 120 kilómetros por hora y además, como tiene las llantas que tiene, que son pequeñitas, no es el coche más estable a esas velocidades. De hecho, los compañeros de Kilómetro 77 han hecho varias pruebas con maniobras complejas y digamos que no es el coche más seguro a altas velocidades. Esto es un coche que está diseñado 100% para ser usado dentro de ciudad y eso es muy importante entenderlo si estás pensando en comprarte la renovación del Dacia Spring. Pero hay otras cosas que son interesantes. Por ejemplo, este Dacia Spring tiene Vehicle to Load y eso significa que puedes usar la energía almacenada en la batería grande del Dacia Spring para conectarle electrodomésticos. Y ahora que hubo el apagón y que esta es una preocupación más latente en las personas de qué hago si me quedo sin luz, pues tienes una batería de 25 kilovatios hora, que vale, es una batería pequeña para un coche eléctrico, pero es una batería grande en general y puedes utilizar esa energía para conectarle tu portátil, cargar tus móviles, puedes conectar cualquier cosa y si te quedas sin luz en casa puedes seguir trabajando durante no horas, sino durante más de un día. Si tienes la batería a no sé, al 60%, vas a poder conectarle el microondas, los portátiles, cargar la iPad, cargar el tablet, cargar los smartphones, incluso conectarle alguna que otra lámpara para tener luz durante horas sin ningún problema. Ese coche tiene esa capacidad del Vehicle to Load, que otros coches muchísimo más caros es que simplemente no lo tienen. Y viajar con este coche, no. Pero usar este coche en ciudad no está nada mal. De hecho, es bastante cómodo. Como es tan pequeño, es fácil de aparcarlo en prácticamente cualquier lugar. Te puedes meter por cualquier calle, da igual si son las calles más angostas de la ciudad más grande o más pequeña de Europa. Este coche entra en cualquier calle. Es un coche tan pequeño que eso no es ningún problema, ni va a ser difícil entrar por ningún parking de ninguna ciudad de Europa. Y como es un sub, bueno, digamos que es un sub compacto, hay algo de espacio para almacenamiento aquí atrás, sobre todo si abates los asientos. Pero la experiencia de conducción, siempre y cuando te mantengas dentro de ciudad, no es tan mala. No es un coche de lujo con la mejor suspensión del mundo. ¿Este coche tiene una suspensión? Sí. ¿Es una suspensión buena? Es una suspensión adecuada para ser usada dentro de ciudad. De hecho, cuando puse a prueba este coche en una autopista a 120 kilómetros por hora, digamos que la suspensión no me respondía como yo esperaba. Pero siempre y cuando mantengas al Dacia Spring dentro de la ciudad, está bastante bien. Y me he tenido que comer mis palabras en muchas de las cosas que este coche representa, porque la versión anterior del Dacia Spring me parecía tan austera y tan fea que no podía recomendarlo por mucho que sea económico, porque económico no tiene que significar ni feo ni poco útil. Con esta renovación es un coche que se ve bien y que en mi opinión es mucho más útil, no solamente utilidad a la hora de llevarte de punto A a punto B, sino utilidad en el sentido de que es útil para ser usado dentro de ciudad sin perder cierto nivel de comodidad que lo tengo. Hay cosas que no me gustan. No me gusta que los elevalunas estén en la consola central y no estén en las ventanas. No me gusta que hay puntos de poca visibilidad con el coche, sobre todo cuando vas a aparcar. No me gusta que la calidad de la cámara trasera es, digamos que, bastante deficiente y se podría mejorar al menos un poquito. Entiendo que hay que ahorrar costes para mantener este precio de 17.000, 18.000 euros, pero la cámara trasera, la cámara que apunta hacia atrás, es lamentable. Y no me gusta que sea un coche que tiene llantas de apenas 15 pulgadas. Creo yo que 15 pulgadas es insuficiente. Y hay más detalles, detalles austeros, hay cosas que sorprenden. Esto sorprende. La llave del Dacia Spring, que es una llave tradicional y que para arrancar el coche tienes que meter la llave y girar la llave como los coches de los 90s, pues no sé, siento que eso ya toca renovarlo. Pero un poco todo eso desaparece detrás del precio. Es un coche que tras la renovación tiene más sentido y sobre todo que han conseguido tras la renovación mantener el precio. Pero hay una cosa más que no me gusta y es la principal crítica que le hice al Dacia Spring de generación anterior, y es que solo tenía una estrella Euro NCAP. No han vuelto a hacer pruebas, no sé si esta versión tiene más estrellas Euro NCAP,
ANCAP o no. Sé que Kilómetro 77 hizo las pruebas que hizo, en donde el coche no salió del todo bien, y es parte de la razón por la cual digo que si vas a comprarlo, siempre pienses que estás comprando un coche para ser utilizado dentro de ciudad. No recomendaría necesariamente salir de viaje con este coche por las implicaciones de seguridad que puede llegar a tener. Pero si entendemos este coche como lo que es decir, un coche 100% eléctrico, pero 100% urbano, que tiene muchísima utilidad si eres una persona que solamente lo va a usar cuando se mueve dentro de la ciudad por un precio rompedor, porque si son 17.000 euros antes de ayudas y solamente aplicas el plan MOVES y el IRPF, pues probablemente lo puedas comprar por 11.000, 12.000 euros, que no está nada mal. Así que este es mi vídeo en donde me reconcilio con el Dacia Spring, me tengo que comer alguna de mis palabras y me da gusto, porque es bueno ver cuando las marcas reconocen deficiencias y trabajan para mejorar sus productos sin que esto tenga un impacto negativo en el precio, en este caso manteniendo ese precio. Y no mucho más, muchas gracias por estar ahí. Cuéntame en los comentarios si tienes un Dacia Spring o tu opinión sobre este coche y nos vemos pronto. Chao, chao.